Con mucho agrado voy a presentar, para los que no lo conocen, sobre todo a Alejandro Bancalari. Alejandro Bancalari ha sido un colaborador de este programa desde hace bastante tiempo. Ha sido codirector de tesis, ha estado evaluando tesis, ha venido a exámenes de grado. Y además de eso, él, como decano, ha participado, interactuado con el profesor Marín también en actividades de decanos a nivel nacional. En este momento, Alejandro es miembro de la Academia Chilena de la Historia, se doctoró en la Universidad de Pisa y es uno de los baluartes de la historia universal y de la historia antigua en Chile, digamos, ¿no? Por eso es miembro de la comisión organizadora también de la Semana de Estudios Romanos, que como ustedes saben se realizan cada año por medio. El tema que hoy día Alejandro va a presentar es un tema que yo sé que él lo ha trabajado muchísimo y lo va a hacer seguramente con mucho gusto porque de alguna manera apunta a desmistificar un poco el tema de que la historia universal y la historia antigua es inútil, no sirve para nada, digamos. Ese es más o menos el tema. Más todavía en este periodo en que estamos con estos movimientos en que pareciera que lo único que vale es lo que se hace hoy y el resto no sirve para nada. Y esto lo digo muy en serio porque el tema de la historia pareciera que está siendo de alguna manera condenado. Ayer escuché una conferencia de Ferguson, un gran historiador inglés, que habla el tema de la conferencia llamada Auge y Caída de la Historia. Extraordinario. Habla, él trabaja en Estados Unidos y presenta el problema que hay en Estados Unidos. Nadie quiere estudiar historia en este minuto. Y esto si lo sumamos a una entrevista que le hicieron a Sol Serrano el domingo, que apareció en La Tercera, muy buena, en la cual dice, a propósito de esto, dice que si la historia se quiere juzgar con los ojos del presente, se acabó la historia, no hay nada más que hacer, digamos. Es absurdo, no puede haber una moral para todos los periodos de la historia, la misma es imposible, ¿no? Nosotros tenemos una moral hoy día, pero es absurdo eso aplicárselo a 3 siglos atrás, por ejemplo. Era otra mentalidad, otra idea y por lo tanto otra historia también. Así que bueno, dejo a Alejandro. Alejandro tiene una hora más o menos para hacer la conferencia y después ustedes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas y comentarios que desean. Así que Alejandro, tuyo el micrófono. Gracias, estimado Raúl. Bueno, en primer lugar, saludarlo y saludar a todos. Veo que somos 16 en estos momentos, creo que un muy buen número. La verdad es que más que una conferencia, como ha señalado el profesor Bonocore, la idea es que esto sea una clase, efectivamente, una clase a nivel, por cierto, de doctorado, para tratar este tema. Y como él lo dijo muy bien, yo agradezco en primer lugar la invitación, porque con la Universidad Católica Valparaíso se me ha vinculado por mucho tiempo, en realidad, desde la época de don Héctor Herrera Cajas, cuando era estudiante, iba a la Semana de Estudios Romanos, después participando en ella, en la Semana de Estudios Romanos, después de haber compartido con el mismo profesor Bonocore estadía en nuestro doctorado en Pisa, estadías de investigación. Entonces hay una unión que va ya más de 30 años con la Católica Valparaíso, y como él lo dijo muy bien, no solamente a través de la Semana de Estudios Romanos, sino que también a través de lo que es el doctorado en estos momentos de historia. Amigo de muchos colegas, veo que está presente mi querido y estimado amigo Baldomero Estrada, Pepe Marín, con los cuales hemos tenido también, ¿no es cierto?, una vinculación muy grande. Entonces, es un gusto poder conversar efectivamente con ustedes sobre este tema. Bien, el tema que quiero tratar con ustedes es básicamente la historiografía romana antigua, característica y perspectiva, que por cierto es un tema amplísimo, es un argumento que podemos estar hablando días completos si uno quisiera, pero obviamente a mí lo que me interesa, pensando en ustedes que son estudiantes de doctorado, no del área de historia antigua, puede que haya alguien vinculado a la historia antigua, como me ha dicho Raúl, pero hay gente vinculada a la historia de Chile, a la historia política, a la historia cultural, a la historia de América, a la historia regional, pero yo creo que de todas maneras tener un conocimiento en términos generales de los modelos historiográficos de la antigüedad clásica y particularmente del mundo romano puede servir, puede enriquecer justamente el debate. Por eso digo, aquí lo que vamos a tratar de dar son ideas generales, lineamientos. No quiero entrar en detalles específicos de cada historiador porque si no, no tendría ningún sentido. El sentido es justamente tratar de proyectar, de dar una serie
de idea, de lineamiento para poder entender esta historiografía romana. Antes de entrar a la historiografía romana propiamente tal, es necesario que usted tenga presente dos aspectos, llamémoslo introductorios. El primero es la relación que tiene la historiografía romana con el mundo griego. Y esta relación es básicamente, porque como todos lo sabemos, el legado tal vez para mí más importante del mundo griego es la creación de la historia. Fueron los griegos los que inventaron, como nosotros concebimos hoy día, el concepto, la idea de historia como sinónimo de investigación, como sinónimo de verdad, a partir de un proceso amplio, a partir de un proceso que viene desde la épica, que viene desde Homero, de Hesíodo, donde la tradición oral finalmente se hace escrita, por un lado, y por otro lado, viene de este paso, de esta transición que va del mitos al logos, en Jonia, sobre todo, donde los griegos comienzan a preguntarse y comienzan a, yo diría, a experimentar lo que están viviendo, acompañado del mundo de los sofistas, acompañado del desarrollo del sistema democrático en el siglo V. Tanto Heródoto como Tucídides logran crear e inventar claramente la historia. Y la logran crear e inventar, y por eso que es muy importante esto, porque fueron los primeros que se dieron cuenta de esta relación trifuncionalidad que tiene la historia, esta trifuncionalidad, pasado, presente, futuro. El pasado, lo que fue, lo que sucedió, ese presente del momento en que viven los historiadores y que se preocupan mucho de ese presentismo, y ese futuro. En esa concatenación de los tres tiempos, los griegos fueron capaces de crear, de inventar esa historia. Y de ahí entonces, obviamente que esto se proyecta después a Roma, como lo voy a explicar, y la herencia que va a tener el mundo griego para el caso romano va a ser muy relevante, yo diría muy importante, porque los propios romanos se van a dar cuenta de que toman la historia de ¿quién? De los griegos. En el fondo los creadores de la historia son los griegos. Ese es un primer punto introductorio, o sea, imposible desvincular la historiografía romana de la historiografía griega. Y lo segundo, también relevante, es tratar de entender el origen de la historia ya propiamente tal, ¿dónde? En Roma. ¿Cómo se produce este origen de la historia en Roma? Ya dijimos que desde el punto de vista temporal para Grecia podemos perfectamente hablar que el nacimiento de la historia es un nacimiento, un desarrollo que se va a partir del siglo VII, VI y sobre todo en el siglo V. En el caso romano muy distinto, porque podemos hablar de una historia romana, de una historiografía romana solamente a partir de mediados del siglo III antes de Cristo con la figura de Quinto Fabio Pictor, que lo voy a explicar. O sea, antes de eso, antes de mediados del siglo III, que coincide con ese periodo, ¿no es cierto?, que el profesor Bonocuro ha estudiado y ha trabajado también, que es la expansión romana, cuando Roma comienza a dominar la península itálica, la ordena, la organiza, comienza toda una política expansionista, primero en el Mediterráneo occidental, después en el oriental, y Roma se transforma paulatinamente de una potencia nacional, peninsular, a una potencia mediterránea. Entonces los propios romanos quieren, de alguna manera, escribir esta historia, darla a conocer. Entonces, hasta ese momento, por eso digo, hasta ese momento, la historiografía romana, que no existe, es una tradición que obviamente encontramos a final de la época monárquica y sobre todo a comienzos de la época republicana, pensemos nosotros los siglos V, siglos IV, que por una parte el origen de esta tradición histórica en Roma surge en lo que llamaríamos los Carmina Convivalia, que son cantos, canciones, gestas, que los romanos, muchas veces en reuniones, en comida, en festividades, en coloquios, intercambiaban ideas. Y esta tradición se va pasando, estas canciones de gesta, esta especie, ¿no es cierto?, de hazaña. Y por otro lado, algo muy importante que está historiado, que son los Annales Pontificum, o los Annales Máximos. Los Annales Pontificum vienen a ser estos registros, año por año, que van los pontífices máximos van registrando. Son acontecimientos, es una, llamemos una crónica, un registro, un catastro. No podemos hablar de ninguna explicación todavía histórica, pero por lo menos Roma, en el siglo V, en el siglo IV, hasta llegar al siglo III, tiene estas dos tradiciones. Estos Carmina, estas canciones,
que son menores, pero sí los anales máximos, que era muy importante desde el punto de vista de los registros, que llamaríamos, que son registros netamente políticos militares, de batallas, de acontecimientos, a veces de un tratado, incluso de informaciones naturales, de un cataclismo, un terremoto, un tsunami. Algo diríamos similar a lo que hacían, en el caso del mundo griego, a los logógrafos, estos prehistoriadores antes de Heródoto y Tucídides, que más que explicar, narraban, simplemente registraban acontecimientos. Entonces, desde esta perspectiva, esta tradición romana surge a partir de estos Cármina y a partir de lo que llamaríamos los anales, aparece la figura de Quinto Fabio Pictor. Y aquí es necesario detenerse y es importante que recuerden este nombre de Quinto Fabio Pictor, miembro de la familia patricia romana, de la nobilita, de la aristocracia romana. Quinto Fabio Pictor va a ser un militar, un político, pero sobre todo va a ser un historiador que se va a preocupar de registrar en ese momento la historia romana. Él escribe una obra que se llamaba Gesta de los Romanos, ¿no es cierto? Esta gesta, esta hazaña de los romanos. Y justamente la obra, que está dividida en tres partes, yo diría la parte más antigua, que es los orígenes de Roma, una parte intermedia que tiene que ver ahí desde el periodo del inicio de la República, el periodo de las luchas de los conflictos patricio-plebeyos, hasta llegar al periodo de Quinto Fabio Pictor, mediados del siglo III, entre mediados y finales del siglo III, cuando Roma ya ha organizado gran parte y ha conquistado gran parte de la península itálica, ha resuelto sus problemas, diríamos, sociales, políticos, hay una república asentada. Y Quinto Fabio Pictor, entonces, la tercera y última parte es lo que llamaríamos la historia del presente, la parte del presente, que es lo más importante, en el fondo, para los historiadores griegos y para los historiadores romanos. Entonces, Quinto Fabio Pictor dice, bueno, yo voy a tratar de escribir esta historia, Gesta de los Romanos, sobre todo para explicar el presente. ¿Qué presente? Cómo Roma está dominando el mundo. Y algo muy importante, la escribe en lengua griega. Uno dice, ¿por qué la escribe en lengua griega? Bueno, la aristocracia romana y la élite romana de aquella época era bilingüe, sabían perfectamente el latín, además del griego. El griego era la lengua de la historia, el lenguaje de la historia creado por Heródoto, por Tucídides, era justamente este griego, y él tenía entonces que contar esta historia, o mejor dicho, darle a conocer este triunfo, esta gesta de los romanos, de que de un pueblo de pastores, de agricultores, pasaron a convertirse hacia mediados y finales del siglo III antes de Cristo ya en dominadores de parte del mundo. No podemos decir que ya están dominando todo el mundo, como lo dice posteriormente, 150 años después Polibio, pero por lo menos ya Quinto Fabio Pictor se está dando cuenta de la relevancia que tiene Roma en ese momento y sobre todo quiere dárselo a conocer al público griego, más que al público romano o latino, lo que a él le interesa es darlo a conocer a qué público, al público griego. Que estos griegos se den cuenta de lo que está haciendo Roma y de alguna manera, ¿no es cierto?, por qué Roma es relevante en ese momento. En síntesis, estas dos ideas introductorias, la vinculación con el mundo griego y esta parte de Quinto Fabio Pictor, el origen de la historiografía, van a ser clave para entender la historiografía romana. Ahora, alguno de ustedes me podría alguien preguntar, bueno, ¿y por qué nunca leímos a Quinto Fabio Pictor? Porque alguien podría decir, ¿por qué a lo mejor no es conocido? Lamentablemente porque la obra de Quinto Fabio Pictor está perdida, totalmente perdida. Nosotros solamente conocemos y sabemos fragmentos, tenemos fragmentos recopilados después o citados en este caso por Livio, por Tito Livio, por Salustio, pero lamentablemente no tenemos la obra de Quinto Fabio Pictor, que sería extraordinaria, porque sin lugar a duda, y esto ya parte con los estudios de Mazzarino, en el pensiero histórico clásico de Momigliano, que hemos conversado, como el padre de la historiografía romana. Quinto Fabio Pictor es considerado ya el padre de la historiografía romana, pero lamentablemente, como ya hemos señalado, la obra está completamente perdida y en consecuencia no tenemos acceso a ella, pero sí a través de los fragmentos y de las reconstrucciones hemos podido ir recuperando lo que es esta obra y la significación claramente que tiene. Bien, veamos ahora cuáles son las características, diríamos,
o las peculiaridades, la esencia, la naturaleza de la historia romana. Y aquí yo parto obviamente de nuevo de este modelo de los griegos. Los griegos, como ustedes saben, y eso fue un modelo que generaron para toda la historia universal hasta hoy día. Los griegos crearon dos filones historiográficos, dos modelos historiográficos. El primero, el modelo de Heródoto. Y ese modelo de Heródoto es el modelo de una descripción más amplia, más geográfica, diríamos más universal, pero sobre todo etnográfica, antropológica. Heródoto va a ser el primero que va a ir creando esta forma de entender la historia del punto de vista etnográfico, antropológico, de los pueblos, de las sociedades. Totalmente distinta al modelo de Tucídides. Ese modelo de Tucídides es el modelo de la historia política militar. Lo político, entonces, contraposición, las costumbres, las tradiciones, la antropología, diríamos entre comillas, una pre-sociología, una pre-idea, ¿no es cierto?, de la comunidad, con una historia netamente política militar. Los romanos, en realidad, y eso es más o menos categórico, se adhieren, ¿no es cierto?, al modelo historiográfico de ¿quién? De Tucídides. Es uno que otro historiador, y ahí podemos ver ejemplos, ¿no es cierto?, en la parte antropológica. Yo no puedo entrar en los ejemplos de los historiadores porque si no es imposible. Pero sí, yo diría que desde el punto de vista historiográfico, los romanos van a adherirse a esta tradición política militar que es la que crea en el fondo Tucídides, y como ustedes saben, es la que desarrolla muy posteriormente, a finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, el historicismo alemán con Leopold von Ranke. Lo que hace es reinventar, recrear esta historia política militar, que es la que se ha mantenido y está vigente hoy día, a pesar de la escuela de los anales y todo lo que ustedes quieran decirme, está todavía, por cierto, vigente. Bien, en consecuencia, metafóricamente, porque esto puede ser mucho más, metafóricamente, yo voy a tratar de explicar muy rápidamente, por razón de tiempo, 7 grandes ejemplos o 7 grandes características de la historiografía romana. 7 grandes ejemplos. Pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 5, pero he tratado de agruparlo en 7. Y digo metafóricamente, bueno, porque la ciudad de Roma se conoce como la ciudad de las 7 colinas, la Liga del Septimontium. La ciudad de Roma tuvo su origen los 7 reyes, ¿no es cierto? Los 4 reyes latinos, los 3 etruscos. Y algo que al profesor Bonocore le va a parecer muy interesante, porque lo hemos también conversado, en el sentido de que para mí o para él, Roma tuvo 7 siglos de una verdadera estructura imperial. O sea, la verdadera estructura imperial romana, dejando de lado la división monarquía, república, imperio, comienza con las guerras púnicas, comienza a partir del 241, cuando Roma captura literalmente Sicilia, Cerdeña, Córcega, se comienza el imperialismo romano, y si yo sumo eso hasta la caída del imperio romano, me da un poquito más de 700 años, que son los 7 siglos que representan, diríamos, esta estructura imperial que para la historia de Occidente es inigualable. O sea, siempre hay que pensar que una de las cosas positivas que tuvo la historia romana no es solamente que creó un imperio, sino que simplemente fue capaz de mantener un imperio por distintos motivos, por cierto, pero lo mantiene y lo mantuvo por mucho tiempo. Entonces, a partir de estos 3 ejemplos metafóricos, voy a explicar rápidamente, ¿no es cierto?, 7 características, 7 particularidades, peculiaridades, o algo que yo llamaría la naturaleza de la historia romana. Lo primero que me interesaría resaltar es lo que yo llamaría la distinción, la diferencia entre la historiografía republicana y la historiografía imperial. O sea, en términos generales, ¿dónde está la diferencia entre estas dos formas de concebir o de entender la historia? Y para esto simplemente cito el libro de Tácito, este gran historiador de origen galo, de época imperial, siglo I y II después de Cristo. En esta primera obra, Los Anales, él escribió Los Anales, escribió también, ¿no es cierto?, las historias, bueno, Agrícola, Germania, una serie de obras, pero en esta obra, Los Anales, en el libro cuarto, capítulo 32, dice algo, y por eso quiero leer, dice algo que para mí es fundamental para entender esta diferenciación, tanto entre la historiografía romana como la imperial. Él dice lo siguiente, comillas, no ignoro que la mayor parte de los sucesos que he referido y he de referir
pueden parecer insignificantes y poco dignos de memoria. Él está hablando fundamentalmente de la dinastía julio-claudiana, desde Augusto hasta el periodo de Nerón, que es la primera parte que trata, ¿no es cierto?, los anales. Entonces él está diciendo que parece poco digno de importancia referirse a esos hechos. Pero es que a nadie debe comparar nuestros anales con la obra de quienes relataron la antigua historia del pueblo romano. Ellos, los romanos, podían contar ingentes guerras, conquistas de ciudades, reyes vencidos y prisioneros, o en caso de que atendieran preferentemente los asuntos del interior, la discordia de los cónsules, con los tribunos, las leyes, el trigo, las luchas con la plebe, los patricios, un camino libre. En el fondo, él trata de decirnos de que esta historia de la época republicana era una historia mucho más gloriosa, una historia mucho más viva, mucho más interesante, que tiene que ver con los temas del comportamiento humano, del mundo humano, que tiene que ver sobre todo con las conquistas romanas, que tiene que ver con la expansión romana. En cambio, dice claramente, ¿no es cierto?, Tácito, dice, en cambio, mi tarea ahora es angosta y sin gloria, porque la paz se mantuvo inalterada o conoció leves perturbaciones. La vida política de la ciudad languidecía y el príncipe, o sea, el emperador, no tenía interés en dilatar el imperio. Cierre comillas. ¿Por qué creo que es importante este tema que aparece ahí en el libro cuarto de los Anales? Porque claramente Tácito va a ser el primero que va a hacer esta distinción, yo diría, ya en esta época imperial. De alguna manera esto lo retoma después el historiador Dion Casio, que es de la época de los severos, es posterior, finales del segundo y comienzo del tercero, son ciento y tantos años después, pero Tácito es el primero que hace esta distinción del cambio de paradigma de la historiografía. El cambio de paradigma de la historiografía, que en la época republicana era fundamentalmente un paradigma del mito, entre comillas, de la libertas, del mito del senatus populusque Romae, o sea, lo que el Senado y el pueblo de Roma decidan, lo que el Senado y el pueblo de Roma estimen conveniente. Esta idea que tiene que ver con la virtud romana, que tiene que ver con la tradición romana, con los mores antiguos, pero que tiene que ver también con la expansión romana. O sea, una época republicana del colectivo. En cambio, ahora es algo mucho más pequeño, es mucho más filtrado, que tiene que ver simplemente con las contingencias del príncipe, del emperador. Y de alguna manera el historiador tiene que ser relativamente condescendiente con la figura del emperador. Más aún, el mismo Tácito llega a decir que prácticamente este príncipe no dilata el imperio, o sea, no amplía el imperio. Y eso es muy importante para poder entender cómo el imperio romano, desde el punto de vista geográfico, es una creación del sistema republicano, no del sistema imperial. Entonces, los propios historiadores se dan cuenta que el emperador, más que ampliar el imperio, lo que hace es detener el imperio o conservar o mantener el imperio. Pero sobre todo está aquí esta idea de lo que llamaríamos el mito, literalmente, de la libertad contra o en configuración del príncipe, del emperador. Eso por un lado. Y por otro lado, en su obra Las Historias, en la misma Agrícola, Tácito va a ser capaz de configurar y decir de que a partir del emperador Nerva, el emperador Nerva es el primer emperador de la dinastía de los Antoninos, al final del siglo I después de Cristo, con él se configura esta relación de libertad y principado. Pensemos nosotros que Tácito era un historiador imperial, pero que tenía esta resonancia, esta reminiscencia republicana. Y él lo que quiere de alguna manera es que se combine este interés del sistema republicano, de la libertad, con el sistema claramente, ¿no es cierto?, imperial del emperador. Entonces, para él, el emperador paradigma de esta vinculación va a ser justamente Nerva, que une la libertad con el príncipe. Esta sería la primera característica, esta diferenciación entre historiografía republicana e historiografía imperial. Segunda característica para mí importante de esta historiografía romana es lo que yo llamaría la historiografía senatorial o la historiografía del poder o vinculada al poder. Una historiografía que por cierto nace desde Quinto Fabio Pictor, nace a partir del siglo III antes de Cristo y que se proyecta después
durante la República y la época, imperial, que va a ser el historiador como hombre de Estado. Miren qué importante esto, historiador como hombre de Estado. ¿Qué quiero decir esto del historiador como hombre de Estado? Con esto quiero decir, en el fondo, de que el historiador cumple una trifuncionalidad, una trifuncionalidad. El historiador es, o mejor dicho, este hombre, es en primer lugar para ser un militar. Normalmente participaron en actividades militares. Dentro del curso honorum de estos romanos que formaban parte de la nobilitas, de la gente romana, de esta nobleza patricio plebeya, primero van a ser militares, o sea, van a seguir una carrera militar. Segundo, van a ser políticos. Ellos fueron políticos, fueron tribunos de la plebe, ocuparon cargos y la mayoría a cargo de la administración romana o senadores, o senadores. Y por último, cuando terminan normalmente su periodo político, ya jubilado diríamos, van a ser historiadores. Entonces, este hombre, este historiador es un militar, es un político y al mismo tiempo es literalmente, ¿no es cierto?, un historiador que tiene acceso a los archivos, que tiene acceso primero en la República a los anales, a las tablas de Albata, ¿no es cierto?, a los análisis pontificum, a los análisis máximos, y que después también en la época imperial tiene acceso a la Cancillería y a todo el dossier de documentación que tenía en torno a la Cancillería imperial. Si uno analiza prácticamente la gran mayoría de los historiadores romanos, pensemos el caso de Quinto Fabio Pictor, el caso de Salustio, de Julio César, pensemos Tácito, Ammiano Marcelino, yo diría que la excepción es Tito Livio, todos van a ocupar esta trifuncionalidad del poder. O sea, todos van a tener esta capacidad, esta característica de ser al mismo tiempo, ¿no es cierto?, militares, políticos, senadores y al mismo tiempo historiadores. Esto se daba también para los historiadores griegos, porque no olvidemos, y esto es importante, y hago aquí un paréntesis, pero es importante tenerlo presente, que para estudiar la historiografía romana no solamente son los romanos que escriben en latín, romanos como los que acabo de mencionar, como Quinto Fabio Pictor, como Salustio, como César, ¿no es cierto?, como Tito Livio, como Ammiano Marcelino, que escriben en latín y hablan sobre Roma o explican la historia romana, sino que también van a haber historiadores griegos que por diversos motivos también se van a preocupar de escribir sobre la historia romana. Y en ese caso se da exactamente lo mismo. La mayoría de estos griegos que escriben sobre el mundo romano fueron en sus ciudades de origen, funcionarios en sus poleis, en sus ciudades, posteriormente participaron en la vida municipal, en la vida pública, en la vida administrativa del mundo romano y terminan siendo historiadores. O sea, la trifuncionalidad no solamente se da para los romanos, que se da con mayor fuerza, sino que también se da también para el caso de los griegos. Pero ¿dónde está la diferencia? Para los griegos era muy importante formar parte de la clase dirigente romana. Y por eso que ellos se van insertando paulatinamente. Pensemos el caso de Polibio, que llega con los Escipiones. Pensemos el caso de Plutarco, de Apiano, de Dion Casio, de Helio Aristide en el siglo II, que corresponde a la segunda sofística. Ellos de alguna manera se van amalgamando con la clase dirigente y finalmente ellos, estos historiadores de origen griego que hablan sobre Roma, legitiman, reconocen el imperialismo romano, legitiman la historia romana. En otras palabras, para que quede claro, estos historiadores lo que hacen es identificarse con el dominio romano. O sea, al identificarse, lo legitiman y forman parte de lo que llamaríamos este mundo romano. Gran parte de estas ideas, ¿no es cierto?, han sido estudiadas por Paolo Desideri, un profesor de historiografía antigua de la Universidad de Florencia, y también por Paul Bain, ese autor francés que tiene esa obra que ustedes conocen, que se conoce justamente el imperio greco-romano. Esta idea de vincular el mundo griego con el mundo romano, pero sobre todo a partir de la élite, esta élite griega, que van a legitimar justamente, ¿no es cierto?, este mundo romano. Yo no me atrevería a hablar en este caso de la trifuncionalidad del poder, lo que acabo de explicar tanto para Grecia como para Roma, del político, o sea, del militar, político, historiador, que sean historiadores, llamémoslo, oficiales. Esta es la historiografía oficial
hablar de lo que es oficial o no oficial es un poco complicado. Hay cierto, por supuesto que no hay una uniformidad, ¿no es cierto? No hay algo homogéneo, hay muchas diferencias, muchas pluralidades. Lo que sí es una historiografía, por cierto, cercana al poder, obviamente. Ningún historiador en la época imperial va a poder hablar mal directamente de los emperadores estando el emperador vivo, diríamos. ¿Cierto? Espera que el emperador muera y a lo mejor ahí comienzan las críticas y comienzan las desventuras o venturas que tuvo con tal o tal emperador. Eso de alguna manera ya lo presentó muy bien Tácito, al decir el elogio al emperador, ¿no es cierto? O simplemente que es algo subjetivo, o también el contraatacar y el diferenciar totalmente al emperador. O sea, buscar en lo posible el equilibrio, buscar en lo posible, ¿no es cierto?, esta eutrapelia que llamaban los griegos, y por eso preferiría yo no llamar una historiografía oficialista, sino que cercana al poder, por lo que ya he señalado. Un tercer punto, un tercer argumento es lo que llamaría yo el tema de los argumentos de los problemas tratados por los historiadores. ¿Qué trataban? ¿De qué hablaban en el fondo los historiadores romanos? ¿Cuáles eran los campos de preferencia? Ustedes saben muy bien, estos son todos alumnos de doctorado y una de las cosas que más a uno se preocupa en un posgrado es, bueno, ¿dónde está la formulación de su problema? Momigliano, justamente el gran Momigliano, siempre decía que la historia avanza sobre la base de la ecuación preguntas, problemas, preguntas, problemas. Bueno, los propios historiadores griegos, en este caso los romanos, se hacían preguntas. ¿Qué eran los temas que ellos iban a tratar? ¿De qué trata la obra? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es el interés? Bueno, y el interés, por cierto, repito y insisto, es el modelo Tucidideo, o sea, el modelo de la historia política militar. Esos son los grandes temas. Fundamentalmente las guerras. Si usted ve literalmente la historia romana a través de los latinos y de los griegos que van contando, las guerras de Roma, ¿no es cierto? Las conquistas romanas, la grandeza romana, la gesta de los romanos, pero también, además de la guerra, y es cosa de ver lo que podría llamar los títulos de las obras, que todas tienen que ver con una historia política militar de las guerras, y las revoluciones políticas y las revoluciones constitucionales. La naturaleza de la época, no es que ellos hayan sido belicosos porque son belicosos por naturaleza, sino que la propia naturaleza de la época del mundo clásico, tanto de griegos como romanos, como de los demás pueblos, porque no es que los griegos y los romanos hayan sido más belicosos que los demás pueblos, no, eran todos belicosos y todos tenían una forma de entender, ¿no es cierto?, el conflicto, la relación, se daba básicamente por el hecho de que esos eran los grandes problemas que a ellos les interesaban. ¿Cómo poder explicar los conflictos? ¿Cómo poder explicar la expansión romana? ¿Cómo poder explicar las revoluciones políticas, las revoluciones constitucionales? En el fondo, las grandes transformaciones, repito, en el fondo, las grandes transformaciones. Pero también otros historiadores, o paralelos o simultáneos, les interesaba hablar, por ejemplo, sobre la grandeza de Roma, como es el caso del mismo Tito Livio, que para explicar ese propio presente decadente o deteriorado, de alguna manera va explicando sobre la grandeza, la gesta de los romanos, la idea de la virtus, esta arete para los griegos, está presente en los romanos, ¿no es cierto?, en esta virtus, esta idea de los mores maiorum, o sea, las costumbres, las tradiciones, la importancia que van a tener estas tradiciones y costumbres para el mundo romano. O sea, una historia basada centralmente, y lo diríamos, y perdonen que utilice esta palabra, pero es una historia, entre comillas, masculina, varonil, en el sentido que el centro de la atracción era la guerra, eran los cambios políticos constitucionales. Están excluidos, por ejemplo, de la historiografía romana, salvo excepciones, y podemos conversar, pero están excluidos las mujeres. Eso no significa que no se pueda estudiar las mujeres, pero las mujeres literalmente no eran como historiadas, como importancia. Uno puede estudiar a Lucrecia, puede estudiar a Teuta, puede estudiar a Cleopatra, puede estudiar a Mesalina y todos, por cierto. Pero ese no era el gran objeto. Tampoco eran los niños, tampoco eran los pobres, tampoco eran los esclavos. Lo que hoy día podríamos llamar la historia desde abajo, la historia de los sectores populares, la historia de los marginales,
para la historiografía antigua no era problema de estudio. Eso no significa que nosotros hoy día no podamos, a partir de algunos fragmentos o pasos de los historiadores, o de anticuarios, o de poetas, el caso de Juvenal, por ejemplo, para tratar el tema de los pobres, o para tratar el tema de los dos ciudadanos, yo puedo traer información, pero ese no era objeto de estudio de la historiografía romana, al igual que el tema de la economía. La economía no era preocupación de los historiadores. Hoy día uno estudia y la importancia que tiene el tema económico, el tema social, pero para los romanos no. De hecho, los senadores, como ustedes saben, estaba prohibido para los senadores llevar a cabo la actividad comercial, porque era una técnica. Eso lo hacía la clase ecuestre, la clase de los caballeros, no los senadores. El Senado tenía que estar preocupado, ¿no es cierto?, de la política, tenía que estar preocupado de los tratados internacionales, de la expansión, de otros aspectos, pero no del comercio. Entonces, todos esos temas que podríamos llamar nosotros hoy día de la nueva historia, esos temas que podríamos hablar de esta historia de los marginales, de los subalternos, no eran objeto de estudio. Eso no significa que algunos historiadores a lo mejor podían perfectamente haber extraído alguna información. Yo recuerdo y he estudiado más el caso, por ejemplo, de Apiano, un historiador griego del siglo segundo después de Cristo, que Apiano habla un poco sobre los Socii Populi Romani, sobre los aliados de Roma, que no eran ciudadanos romanos, habla de los proletarios, lo mismo que Salustio. Bueno, no son ciudadanos romanos, no es la virtud y la grandeza de Roma, pero era explicar ese tema en relación, ¿no es cierto?, con un tema mayor que tiene que ver la ciudadanía romana, que tiene que ver la guerra. O sea, uno a partir de fragmentos, a partir de contexto, puede perfectamente ir tomando ejemplos de lo que esta historiografía romana estaba reflejando. Pero la historiografía romana lo que reflejaba fundamentalmente, como ya he señalado, era una historiografía básicamente política militar, donde el cambio era el elemento fundamental de historiar. Este cambio que se estaba produciendo en la misma sociedad romana, que tiene que ver con las guerras, que tiene que ver con la virtud. Una historia muy del presente, ojo, tanto como para Tucídides, sigue el modelo. Recuerden que Tucídides, entre comillas, es creador de la historia contemporánea, como de la historia inmediata, de la historia del presente. Para los historiadores romanos, también esta historia es una historia del presente. La mayor parte de los historiadores, si bien es cierto que recurren a lo que podríamos llamar la primera historia, de los orígenes, del desarrollo, pero se centran fundamentalmente en la historia del presente, en la historia que a ellos les toca vivir. Ellos muchas veces son autores y actores de la misma historia, lo que le pasó a Tucídides. Tucídides fue actor y autor de la misma historia. Y esto se refleja también en el caso de la historiografía romana. El caso muy concreto también es, pensemos nosotros, Tácito. Tácito escribe primero sus historias desde prácticamente desde el 68-69 en adelante, o sea, cuando termina la dinastía Julio-Claudia, comienzan los Flavios, porque es la historia un poco que a él le tocó vivir. El historiador tiene que estar presente, escribe primero la historia, pero después vuelve atrás y escribe los anales, desde Augusto, ¿no es cierto?, hasta Nerón. Bueno, eso es un poco ver la experiencia, cómo esta historia tiene que ver con este fenómeno de la experiencia y básicamente entender que esos eran los grandes temas. Pero los propios romanos también, no se olviden, fueron los creadores, dentro de estos argumentos, de la monografía histórica. Salustio creó la guerra de Yugurta, la conjuración de Catilina. ¿Y qué son temas esos? Son temas políticos militares, una guerra contra este rey de Numidia, del norte de África, o contra este, entre comillas, villano, ¿no es cierto?, que era Catilina, que quiere hacer este especie de golpe de Estado y llegar al poder, cueste lo que cueste, y se transforma en el paradigma del hombre negativo, diríamos, que va contra el sistema. Son temas monográficos, pero son temas monográficos políticos militares. Si usted ve Julio César, el mismo Julio César, lo mismo, Julio César que escribe la guerra de las Galias, el comentario de la guerra civil, son guerras literalmente hablando. Entonces, los romanos fueron capaces de ir creando y de preocuparse de estos temas que vienen de la tradición griega, pero también son capaces de crear esta historia monográfica, esta historia particular, específica de un momento determinado. No dejemos de lado también la biografía. Pensemos el caso de Plutarco en las vidas paralelas o el caso de Suetonio, que son las biografías. Las biografías, si bien es cierto que ya tenemos algunos antecedentes
en el caso griego, pero sobre todo en el caso romano. Momiliano lo ha demostrado y lo ha categorizado muy bien, la importancia que va a tener primero Suetonio, ¿no es cierto?, a finales del siglo I y en el siglo II después de Cristo, que escribe esta vida de los 12 Césares. A él le tocó participar, era un archivero, entonces tenía acceso a esto, la historia viva, y las vidas paralelas de Plutarco. Que la vida paralela de Plutarco, yo puedo decir ahí, y lo podemos conversar, es el primer gran estudio de una historia comparada que tenemos. A mí me gusta mucho, y Raúl lo sabe, lo hemos conversado muchas veces con el profesor Bonocore, que a mí personalmente me interesa mucho esta idea de la historia comparada, poder comparar el presente con el pasado, lo antiguo con el pasado, que es una forma tan legítima de acercarse a la historia como tanta otra. Aquí no significa que esta sea la mejor o la peor, no, es una forma, pero ya los griegos y después los romanos nos manifestaron a nosotros claramente esta forma de comparar la historia. Polibio de alguna manera también hace una comparación cuando compara, ¿no es cierto?, la legión romana con la falange macedonia, la misma constitución mixta. Helio Arístides, pensemos, Helio Arístides, un orador del siglo II, compara el mundo romano, el imperio romano con los atenienses, con Alejandro Magno. O sea, hay elementos de una historia comparada que es muy relevante. Entonces, insisto, los temas, los argumentos de estos historiadores romanos son argumentos, todos, por cierto, todos, hay que dejarlo que están excluidos, que hoy día la historiografía en el siglo XX, en el siglo XXI, sigue trabajando. No quiero llegar a la conclusión, pero de alguna manera ustedes ya se pueden dar cuenta cómo estas características que estoy señalando, que no estoy diciendo ni para bien ni para mal, porque siempre creo que la historia no hay que juzgarla. No soy de aquellos que creen que la historia hay que juzgarla, sino que la historia hay que estudiarla, hay que interpretarla, conocerla. Y uno verá los aspectos positivos, negativos. Pero estos elementos de característica historiográfica nosotros los vemos hoy día en la historia que estudiamos en Chile, en América, en Europa, donde sea. Una cuarta característica, el tema de la causalidad. Las causas. Otro tema que no hay ningún historiador que no lo diga y que no esté presente. El mismo Heródoto, cuando escribe, lo primero que dice: yo voy a escribir esta historia, ¿no es cierto?, para que los hechos de los griegos y de los persas, de los bárbaros, no se olviden, pero explicar rápidamente las causas. Tucídides habla de las causas importantes o las causas secundarias. Tucídides habla que la verdadera causa de la guerra del Peloponeso no es el problema de Corinto, no, es la rivalidad que van a tener estos, ¿no es cierto?, espartanos sobre el poderío de Atenas. Y empieza a hablar de la causa verdadera, y así, lo que llamaríamos posteriormente la historia causal. Polibio, otro historiador que ha trabajado muy bien este tema de las causas. Polibio, piensen ustedes que es admirable desde el punto de vista historiográfico, porque va a ser el primer gran historiador, yo diría, griego, que habla sobre Roma, que explica claramente esta potencialidad romana, o sea, cómo Roma va a ser capaz de construir este imperio en 53 años. Polibio es el que dice cómo, cuándo y por qué todas las partes del mundo conocido han caído bajo la dominación romana. Pero miren los términos, cómo, cuándo y por qué. Alguien me podría decir, aquí usted está señalando una historia positivista y una historia historicista. Sí, por cierto. ¿Hay alguna crítica contra la historia positivista y historicista? Si la historia hay que conocerla. Para poder hablar de historia hay que primero conocer los hechos históricos. Y los historiadores, en este caso griego y los romanos, lo que hacían era primero preocuparse y conocer los hechos. Entonces Polibio se preocupó y dijo: ¿cómo es posible que en 53 años, prácticamente entre el término de la Segunda Guerra Púnica y el comienzo de la Segunda Guerra Macedónica, ¿no es cierto?, en 53 años, los romanos hayan dominado la cúmene del momento? Y él se preocupa de estudiar entonces las causas, se preocupa de estudiar todo el tema, ¿no es cierto? Y eso lo ha trabajado y lo ha estudiado muy bien el profesor Bonocore en general, todo el tema de las guerras púnicas, en la Segunda Guerra Púnica, ¿no es cierto?, cuál es el inicio de esta guerra, cuál viene a ser el pretexto de esta guerra, cuál viene a ser la causa de esta guerra, que si es la toma de Sagunto, el pretexto de llevar a cabo la guerra, ¿no es cierto?, y finalmente el proyecto de una conquista mundial. Bueno, y Polibio simplemente lo que él considera es que Roma, por la tigé, por el destino, pero un destino racional, y por la virtus, por la arete, por el comportamiento de los hombres,
estaba como destinado, predestinado a conquistar el mundo. Ojo, Polibio para mí es el primer historiador que presenta una historia global, es el primer historiador que tiene una dimensión global de lo que podríamos llamar, no globalización en el sentido, pero sí global, del mundo de aquella época. O sea, Polibio es el primero que claramente, ¿no es cierto?, habla de este periodo como un periodo global. De hecho, los historiadores actuales como Richard y William McNeill, que han hablado sobre el tema de la historia global, han citado a Polibio como uno de los pioneros de esta idea de la historia global. Él prácticamente, ¿no es cierto?, hacia el año 150, 140 antes de Cristo, cuando él escribe, ve a Roma cómo está conquistando claramente el mundo. Entonces, este tema de las causas es un tema, insisto, también clave, central, que lo vuelve a retomar después el historicismo con Leopold von Ranke y lo vuelve a retomar el positivismo con Augusto Comte en el sentido de ir buscándole una causalidad a la historia, una causalidad para poder entender este tema de la historia causal. Hoy día a lo mejor desacreditada para algunos, ¿no es cierto?, no trabajada para algunos. Creo que es un error, porque primero hay que conocer la historia, después hay que teorizar la historia. Nunca me voy a olvidar lo que dijo un historiador francés de origen marxista, un gran historiador, Pierre Vilar, en una obra preciosa que se llama ahí Comprender, iniciación al vocabulario histórico y comprender la historia. Para comprender la historia, necesariamente uno tiene que conocerla. Y la manera de conocerla es ir a la fuente, la manera de conocerla es ir a la historiografía, la manera de estudiarla y de conocerla es saber esta historia, entre comillas, llamada o mal llamada, la historia causal, la historia fáctica, la historia narrativa, o como otros la llaman también despectivamente esta historia política militar, esta historia historicista, positivista, pero como se pueden dar cuenta, es la base de toda historia, es la base de historia. Un quinto elemento o característica de esta historia que a mí también me parece que es fundamental y que creo que es clave para poder entender este periodo. La historiografía antigua, particularmente la historiografía clásica, mentira. Es mentira que es cíclica. No es cíclica. Esta es una vieja teoría que venía de Kuhlman, que venía de Karl Lovitt, el sentido de la historia. Esto ha sido muy bien estudiado básicamente por Mobiliano, por cierto, ¿no es cierto?, por el mismo Santo Mazzarino, donde la historiografía antigua hay que entenderla como una historiografía del continuum, o sea, una historiografía continuada, una historiografía continuista. Algo similar a la historiografía lineal que tienen los cristianos, pero no lineal en el sentido que la historiografía cristiana tiene un fin final escatológico, que es la redención, la salvación del alma. No, en la historiografía, llamémosla del continuum, de los griegos y sobre todo de los romanos, es que el historiador siguiente continúa a donde había terminado el historiador anterior. Y si usted revisa básicamente los historiadores griegos y los romanos, es exactamente así. Comenzamos con Heródoto. Heródoto termina, ¿no es cierto?, en la guerra médica a mediados del siglo V. Inmediatamente comienza Tucídides con ese tema, la guerra del Peloponeso. Después termina a finales del siglo V, el 404, un poco antes. Después viene Genofonte con las historias, con la helénica. O sea, una historia del continuo. El caso muy notorio es el caso de Roma. Quinto Fabio Píctor, Polibio, Posidonio, Salustio, Tito Livio, Tácito, Amiano Marcelino, ya en la historiografía, llamémosla imperial. O sea, una historiografía del continuum. No existe la idea de la ciclicidad. Alguien me podría decir, pero bueno, pueden aparecer algunos ejemplos. Algunos historiadores consideran que Tucídides, en el libro segundo, cuando habla de la peste, que está de moda, la peste, piensen ustedes, una peste que llegó a Atenas en torno al año 430, 429, que muere un tercio de la población de Atenas. Atenas aproximadamente tenía ahí alrededor de 300.000 personas y mueren 100.000 personas, de las cuales, ¿no es cierto?, muere Pericles. Bueno, algunos historiadores han visto esta idea de
de la idea del ciclo en la peste de Atenas. No, lo que está tratando de decir ahí Toussaint es simplemente que si alguien vuelve a reencontrarse con esa peste, cuando explica, porque eso ha sido estudiado médicamente, cuáles son los síntomas de la peste, estudios de médicos, más de historiadores, de una fiebre, un poco lo que representa la peste hoy día que estamos viviendo en la actualidad. Eso simplemente para que sirva como sinónimo de experiencia, para que el día de mañana otra persona que se encuentre con eso lo pueda ver. O el tema de Polibio en la anaciclosis, el tema de Polibio de la constitución mixta, pero más que la constitución mixta, la forma de gobierno. De la monarquía pasa a la tiranía, de la aristocracia, ¿no es cierto?, a la oligarquía, de la oligarquía a una democracia, después a una oclocracia, el sistema de gobierno. Bueno, claro, podríamos decir que hay un elemento cíclico ahí, pero eso es una parte. Pero no explica la ciclicidad en la historia de Roma, de la conquista hacia Cartago, en la Primera Guerra Púnica, en la Segunda o en la Tercera Guerra Púnica, e incluso cuando el mismo Polibio narra ahí, cuando está Escipión llorando en el 146, viendo cómo se destruye la ciudad de Cartago, pensemos en el norte de África, bueno, él lo ve más que algo cíclico como la fatalidad, el destino humano. Todas las ciudades finalmente van a perecer, se van a destruir, pero no en la idea de la ciclicidad. Entonces, este tema me interesa también que quede claro desde mi perspectiva de que la historiografía griega y particularmente la romana, salvo excepciones que uno puede encontrar, pero en términos generales, no fue cíclica. Ese es un error garrafal que se menciona como historiografía cíclica. No, es la historiografía del continuo. Tú también te tienes que acordar, Raúl, me recuerdo que cuando se inauguraron las primeras jornadas de historia clásica en la Católica en Santiago con el profesor Nicolás Cruz, Francesco Borghesi, ¿no es cierto? Francesco Borghesi habló justamente sobre la idea del tiempo, un poco la idea del tiempo cósmico en el mundo antiguo en general. Bueno, y planteaba un poco las ideas de Mobiliano en este sentido, de que no existe esta idea de la ciclicidad. Es más, yo le puedo decir que en los estudios de Mobiliano él es tajante en señalar, y uno lo puede revisar, que dice que releyendo bien los textos de Heródoto, de Tucídides o de los historiadores griegos, salvo excepciones, no existe esta categoría o este topónimo de la ciclicidad en la historia. No, el tiempo es el tiempo del continuo. Vamos terminando ya. Una sexta característica, recuerden que son 7, una sexta característica es algo también que todas estas ideas ustedes las conocen, las saben, pero es importante volver a insistir, sobre todo pensando en que esto nos puede servir hoy día para la actualidad. Está el tema de la historia como experiencia. ¿Cuál era el propósito de la historia? Este propósito de la historia como experiencia, el propósito de la historia como enseñanza, como una enseñanza formativa, educativa, política, o sea, la idea de el pragmatismo romano, ¿no es cierto? Siempre pensando en la idea, entre comillas, de la teoría, de la idealidad de los griegos, la racionalidad de los griegos, la lógica, el logo de los griegos, pero el pragmatismo de los romanos. Y ese pragmatismo, por cierto, ya viene de los griegos, pero sobre todo en el caso romano. No solamente pensar en el dicho de Cicerón, que Cicerón no fue historiador del punto de vista histórico, no fue un historiador, pero sí el gran humanista del siglo I. Piensa en toda la cantidad de información que sabemos en el siglo I antes de Cristo, en la crisis del sistema republicano, gracias a Marco Tulio Cicerón, cuando en esa obra de Oratore habla de que la historia es maestra de la vida. Ahí está todo, la historia como maestra de la vida. Ya Polibio, creo yo, antes de Cicerón, también se anticipa a esta idea de la historia como maestra de la vida. Y básicamente, dos serían las grandes metas, las grandes finalidades para los historiadores de la historia. Las dos grandes finalidades o metas de la historia, para los romanos en este caso. Primero, la instrucción política. La historia sirve para la instrucción política. La historia sirve efectivamente, ¿no es cierto?, para la élite, para la clase dirigente, para los ciudadanos, en último caso, común y corriente. ¿Cuánto de esto falta hoy día? Nosotros que nos dedicamos a estudiar historia.
Tú, Raúl, hablaba recién, ¿no es cierto?, de la conferencia del estudiar o no la historia hoy, sirve o no sirve la historia hoy, pero yo creo que nosotros tenemos que decir más que nunca la importancia que tiene el estudio hoy, o si no nos empobrecemos cada día más. La historia va construyendo la conciencia colectiva, la memoria colectiva de los pueblos. Aquellos pueblos que no conocen historia están desparramados, podríamos decir, bueno, esto era muy importante para los romanos. Esto que toma después Maquiavelo, que toman los hombres del Renacimiento, pero eso es otro tema también larguísimo y muy bonito. La primera función que tiene la historia es una función, ¿no es cierto?, de la instrucción política para esta clase dirigente, para esta élite, para estos ciudadanos, para ser en el fondo mejor ciudadanos. Y también la otra función que tiene la historia es los ejemplos, buscar estos ejemplos, buscar en el fondo estos modelos, estas ideas de memoria, estos modelos que en el fondo corresponden para la adquisición de siempre, para la habilidad de siempre. Aquí les quiero mostrar que hay un libro que vale la pena volver a insistir sobre. No es muy conocido, es un texto, yo de hecho lo tengo en italiano, es un libro de un historiador de origen griego que se llama Luciano de Samosata, Luciano de Samosata. Samosata es una localidad hoy día en Turquía, del siglo II después de Cristo, corresponde a la época de Marco Aurelio, y él es un historiador que escribe en griego, por cierto, esta obra que se llama ¿Cómo se debe escribir la historia? Vean qué bonito, cómo se debe escribir la historia. Y digo esto, cómo se debe escribir la historia, porque es, desde mi perspectiva, el primer estudio, si bien es cierto que habla en general de la guerra pártica y de Marco Aurelio, pero en el fondo es el primer gran estudio teórico, metodológico, pensemos, hace exactamente 1850 años atrás. 1850 años atrás, este Luciano de Samosata va a ser el primero que nos va a explicar, escribir a nosotros, primero a los romanos, pero que queda pues para cómo se debe escribir la historia. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el estilo que tiene que tener esta historia? Una historia basada sobre la verdad, una historia basada sobre la imparcialidad y una historia sobre todo que dé ejemplo, que sirva, que dé ejemplos, que sirva. Esto va a ser clave, va a ser fundamental. Hago un paréntesis porque es bueno relacionar. Ustedes lo han conocido, seguramente el profesor Bonocore le ha comentado también y lo conoce. Un gran profesor emérito que tiene la Universidad Católica de Valparaíso, Humberto Laffi, profesor, ¿no es cierto?, amigo del profesor Bonocore, también fue maestro y amigo mío, colega, profesor en la Universidad de Pisa. Cuando el profesor Humberto Laffi hizo su, diríamos, su agradecimiento, ¿no es cierto?, su conferencia inaugural y de agradecimiento por habérsele concedido este título honorífico de doctor honoris causa, porque el profesor emérito es el profesor Bonocore, de doctor honoris causa, utilizó fundamentalmente para explicar la historia a Luciano de Samosata. O sea, vean qué importancia para encontrar la verdad, para entender. Entonces, este es un texto que vale la pena volver a retomarlo, que vale la pena volver a reinsertarlo y que no es muy conocido, insisto, por eso digo, no es muy conocido. La historia entendida como la experiencia misma. La historia tiene un fin moral, para los romanos un fin ético, y la historia entendida para promover el cambio de conducta, pero también la historia entendida, ¿no es cierto?, para poder captar en este presente la historia misma y sobre todo conocer un poco lo que llamaríamos la identidad colectiva. La identidad colectiva. O sea, el pragmatismo, la experiencia para mí es también clave. Y por último, yo diría de que el último aspecto que quisiera destacar como peculiaridad, como característica de la historiografía romana, también se da en la griega, pero en el caso de la historiografía romana, es lo que llamaríamos el aspecto retórico, la vinculación entre la historia, la oratoria, la retórica. En otras palabras, un poco la vinculación de la historia como una forma de literatura, como una forma, pero hasta qué punto se puede separar claramente, ¿no es cierto?, de la literatura, separarla de la literatura. El mismo Cicerón, que si bien, como ya dije, no es historiador, pero es uno de los que más escribe
sobre historia desde el punto de vista teórico también de la historia, de lo que significa ser historiador, las características que significa ser historiador, en el de Oratore, habla del fin estético que tiene la historia, habla sobre la historia digna del orador. El orador tiene que ser digno de la historia y viceversa. La historia necesita de la retórica. La historia necesita que los hechos sean bien contados, sean bien narrados. O sea, tiene que haber, en este caso, un estilo. Tiene que haber lo que los oradores llamaban la inventio, la invención, una recreación. Tiene que haber creatividad. ¿Cuántas veces ustedes han visto en los historiadores griegos, en los historiadores romanos, la inserción de los discursos, por ejemplo? Esas son creaciones que hacen los propios historiadores a partir de realidades. La más famosa de todas, sin lugar a duda, y emocionante, la oración fúnebre de Pericles, en el libro segundo. Es imposible no conocer a Tucídides, es imposible no conocer el sentido de la democracia, entender, ¿no es cierto?, esta idea de la isegoría, de la isonomía, si no es a partir de la oración fúnebre de Pericles. O conocer después los discursos que están presentes en la historiografía romana, los discursos a favor del mundo de la expansión romana y los discursos en contra, los discursos favorables, diríamos los discursos desfavorables, los discursos de Agripa a favor, los discursos de Auspice y Cerial, o los discursos de Mitrídates, ¿no es cierto?, de Aníbal, en contra del poderío romano. Estas son incrustaciones literarias, por cierto, pero no es solamente para los historiadores romanos, como yo diría para los historiadores hoy día, no solamente el qué historiar, el qué registrar, sino que también el cómo yo lo narro, cómo yo lo presento. Por eso que Marc Bloch, en esa famosa obra antigua de Introducción al Estudio de la Historia, que la escribió, pensemos nosotros, en un campo de concentración, hablaba de la nomenclatura histórica. Porque la historia es importante y tiene que también tener una nomenclatura, tener un estilo. Una forma es estudiar la historia, pero otra forma es cómo yo presento, cómo yo voy embelleciendo esa historia. Y en ese sentido, yo diría que esta característica es clave para tratar de entender cómo la historia forma parte de esta literatura que es mayor, pero también esta historia es científica, es epistémica. Y cuando digo que es científica, la historia trabaja con fuente, la historia trabaja con datos, intenta ser científica, ya a partir de Tucídides en adelante. La literatura tiene la posibilidad de que crea, de que inventa. El poeta es un creador, es un inventor, el historiador no. Rememora, recrea, tiene que basarse en la fuente. Entonces también uno tiene que ver hasta dónde puede uno claramente separar. Yo no le puedo pedir, por cierto, a los historiadores antiguos, greco-romanos, la cientificidad que tiene que tener hoy día la historia, por el tema de las citaciones, el tema de las notas. Pero de alguna manera en aquella época también se citaba, muchas veces se citaban de memoria. No era como hoy día que tenemos que citar al pie de página, que esto lo dice Polibio, esto lo hizo Tácito, esto lo dice Dion Casio, ¿no es cierto?, lo dice el fragmento tanto, o el autor tanto. Pero normalmente ellos decían, como decía tal historiador, o los fragmentos, o las citaciones de memoria, o lo que quiso decir, o lo que interpretaban. Pero había una forma también de entender. Es lo que algunos historiadores han llamado el maquillaje de la historia, ¿no es cierto? Los cosméticos de la historia. O sea, cómo yo la historia la tengo que ir adornando, la tengo que ir embelleciendo desde el punto de vista de lo que llamaríamos como estilo literario. Sin embargo, no obstante, yo separo a la historia como un género propio, con un método propio, porque tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, un método de trabajo, un espíritu crítico y una cientificidad, pero que de todas maneras es considerado dentro de lo que podríamos llamar literalmente, ¿no es cierto?, la historia como sinónimo de retórica o la vinculación que se da entre las dos. Bien, estamos ya en la hora y estas 7 características, estas 7 particularidades o peculiaridades que, como ustedes se pudieron dar cuenta, no podemos decir que son homogéneas, que son unitarias. Yo creo que lo característico es la diversidad, que es la heterogeneidad. De alguna manera, el historiador, y escúchenlo, y lo creo, tiene que trabajar con ciertas generalizaciones,
independiente que estas generalizaciones puedan después llegar a ser simplificaciones, sobre todo cuando uno trabaja en una historia al estilo de Brodel, de larga duración. Si yo trabajo un hecho determinado, de un hecho del appetit histoire o de la microhistoria que llaman los historiadores italianos, no, hay un hecho concreto. Pero si yo estoy abarcando un periodo de 700 años, de 800 años, un periodo de 500 años, es imposible no caer, ¿no es cierto?, en generalizaciones o en simplificaciones que tienen ciertas particularidades. Lo que a mí me ha interesado es que, pensando en ustedes en especial, que no son del mundo clásico, salvo los estudiantes que están interesados en el mundo clásico, obviamente salvo el maestro y el profesor Raúl Bonocore, lo que a mí me interesa es que estas ideas, estas 7 consideraciones o características, ustedes pueden ver que las pueden encontrar en la historia de Chile, en la historia de América, en la historia local, en la historia regional, en lo que sea. Y que al mismo tiempo, cuando nosotros hablamos de una nueva historia, y que siempre vengo escuchando esto de la nueva historia, pero esto lo vengo escuchando hace mucho tiempo, porque Zósimo habló de una nueva historia, después el cristianismo habló de una nueva historia, el Renacimiento habló de una nueva historia, Vico en 1725 habló de la ciencia nueva, una nueva historia, el positivismo, el historicismo habló de una nueva historia, los anales hablan de una nueva historia, la escuela de mentalidad una nueva historia, y seguimos hablando de nueva historia, pero vemos que esta nueva historia, lo que pueden ser nuevos son los argumentos, a lo mejor pueden ser algunos temas, pero que la génesis de la historia que nosotros tenemos, una génesis sobre todo el punto netamente lo que yo llamaría política militar, es una historia que viene de los griegos y particularmente en este caso de los romanos. Y digo de los romanos porque los romanos finalmente fueron los que a través de su imperio difundieron esta cultura que originalmente era griega, después romano, y esa cultura la difunden al mundo. Así que en eso, y con esto termino, creo a ciencia cierta, no solamente el profesor Bonocore me echa mucha talla, ¿no es cierto?, porque he estudiado al gran maestro Arnaldo Momigliano, sino que creo abiertamente que la herencia mayor que nosotros tenemos hoy día en la actualidad con los griegos, con los romanos, es la idea de historia, es esta visión de historia y esta forma como ellos pensaron la historia a partir de una historia del presente, a partir de una historia crítica, a partir de una historia de la fuente. Así que yo le agradezco que hayamos podido conversar y obviamente que todavía hay tiempo para poder resolver dudas y preguntas que tienen que haber muchas, así que gracias Raúl. Bueno, muchísimas gracias por la lección que diste. Me parece que fue para todos muy clara. Y apunta a lo que yo les dije en el inicio, ¿no es cierto?, de ver de qué manera los estudios clásicos están plenamente vigentes, no solamente por el hecho de estudiar el mundo clásico, sino como lección historiográfica hasta el presente. Ofrezco la palabra para las consultas y comentarios que quieran hacer. No puedo creer que se hayan puesto tímidos. David. Micrófono. Alguna duda siempre queda. Ya. Profesor, muy agradecido por la presentación realmente interesante y súper motivadora además. Yo había tenido una consulta que hacerle, usted me la fue aclarando un poco con la exposición, con la clase, pero una inquietud me queda. Cuando mencionó a Luciano y cómo se describe la historia, es de origen griego, y lo habrían empleado, por lo que usted mencionó, en todo su modelo historiográfico los romanos. ¿Ellos generaron alguna particularidad de metodología propia? O sea, ¿hubo algún tipo de transformación en la metodología en que abordaban la historia de ella? Además de lo que usted nos ha mencionado, en realidad, con las 7 características, pero metodológicamente, ¿algo en particular? Es muy interesante su pregunta y ahí me puedo tal vez ahondar en algo también que es clave. Claro, efectivamente, los griegos y los romanos tuvieron un tipo de metodología. Este es el texto que usted menciona de Luciano, Cómo se debe escribir la historia, que es un texto que recomiendo indudablemente, porque más que hablar de la guerra pártica, lo que él habla es metodológicamente y teóricamente, cómo uno concibe la historia, cómo uno plantea la historia. Entonces, ¿cómo era la metodología básicamente de los griegos? Lo que
el mismo Mobiliano creó con el concepto médico de autopsia, ser testigo ocular. Para el historiador antiguo era muy importante la historia del presente, como es para hoy día para nosotros también, la historia del presente, ¿no es cierto? La historia inmediata, como que normalmente siempre a uno le gusta más la historia que está viviendo, la historia contemporánea, y dice que es la más importante, la más relevante, lo que usted quiera. Y eso va a ser clave porque los historiadores griegos, los historiadores romanos eran testigos oculares, o sea, iban a los lugares. La mayoría de los historiadores eran geógrafos. Cuando uno habla de la geografía, que tampoco pudimos tocarla, pero pensemos nosotros, Heródoto era, era básicamente un geógrafo, lo mismo que Polibio. El primero que describe el continente europeo va a ser Heródoto por un lado y posteriormente, ¿no es cierto?, Polibio por otro lado, que describe básicamente, ¿no es cierto?, los lugares sobre todo del Mediterráneo occidental. Entonces, la primera metodología como trabajo, llamémoslo, epistémico, científico que tenían los historiadores griegos y romanos era, repito, la autopsia, ser testigo ocular. Segundo, trabajaban también los archivos, trabajaban los documentos cuando estaban en las cancillerías imperiales, o sea, es la misma función que podía tener un historiador hoy día en la actualidad. El famoso principio de ver para creer, esta idea de ver para creer que viene de una tradición de Heráclito, de los primeros filósofos griegos, los griegos y los romanos lo tenían muy claramente, entonces es muy relevante y muy importante esto. El profesor en un chat me decía ahí, el profesor Pepe Marín, si Luciano de Samosata está traducido. Tengo entendido que sí, que está traducido al español. Yo el texto lo tengo en italiano, el griego y en italiano. Pero obviamente que está en español. Está traducido por griego. Ah, ya, fue traducido por griego. Y creo que está en la biblioteca. Perfecto, perfecto. Yo recomiendo, efectivamente, David, usted había preguntado, yo recomiendo leerlo, efectivamente, y existe una versión digital que está también en internet. Yo el texto, por eso digo, lo conozco en italiano, pero vale la pena insistir porque metodológicamente, teóricamente es un texto que vale la pena porque habla sobre la utilidad de la historia, la imparcialidad de la historia, el valor de la historia, cómo se debe escribir la historia. Es un texto muy, muy auténtico. Y el mejor ejemplo, por eso digo que cuando el año pasado, la Semana de Estudio Romano, ya no me acuerdo, Raúl, fue el año antepasado, cuando a el profesor Humberto Laffi se le otorgó el doctorado de ciencia, honoris causa, etc., él utilizó fundamentalmente a Luciano de Samosata. Entonces, ¿qué más actualidad? Estamos hablando de un profesor de primer nivel en la Universidad Europea y también en nuestra universidad acá en la Católica de Valparaíso. Así que hay un comentario muy interesante, bastante bueno, yo lo encuentro bastante bueno, que hizo Catalina Balmaceda en este libro de historiografía colectiva, que lo hace con unos españoles, me parece, no me acuerdo bien ese libro de comprender el pasado, ese convulque. El artículo de Catalina Balmaceda, ella centra el artículo en Luciano. El Luciano de Samosata. Claro, claro, efectivamente. Por eso digo que es un autor que vale la pena considerarlo, y considerarlo no solamente para entender en este caso la historiografía antigua, clásica, sino que también para entender un poco la historia teórica, o sea, un curso de introducción a la historia, un curso de teoría de la historia, un curso de historiografía. ¿Dónde está la diferencia entre historia y historiografía? Yo creo que vale la pena, valdría la pena revisarlo. Muy agradecido, profesor. De nada. Bien, sigue abierta la discusión y los comentarios por las preguntas. Juan. Micrófono, o sea, sí, bien digo, micrófono. No se escucha. Juan, no se te escucha nada. Juan, no se te escucha. Tiene el micrófono silenciado, parece. Tienes apagado el micrófono. Apagado, claro. Ahí. Ya, ahora sí. Sí. Ya, disculpe. Ya. Lo que pasa es que yo estoy desarrollando poco a poco un trabajo respecto del Cidus Julium,
que fue el cometa que se apareció en el año 44 a.C., y su interpretación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, si durante la transición de la República Romana al Imperio, los historiadores o los literatos en general retoman el mito como una manera de historiar, retoman el mito de la antigüedad y generan una nueva historia? No sé si me explico bien, pero se puede hacer una especie de lectura de que en la Roma imperial, Augusto o los cercanos a él, de alguna manera reactualizan el mito o la manera del mito griego y sus propios mitos para generar una historia que tenga una proyección. Sí, entiendo un poco. Yo creo que el mito en los historiadores griegos, en los historiadores romanos, siempre está presente, en cierta medida, está presente como para explicar o para adornar ciertos contextos, ciertas situaciones, pero no para dar explicaciones netamente históricas. Yo creo que ya con Tucídides se elimina claramente lo que es el mito. O sea, la diferencia entre Heródoto y Tucídides es como la diferencia del mito al logo. Heródoto todavía es mito y Tucídides es claramente logo. Ahora, en el caso romano creo exactamente lo mismo, en que ya los historiadores romanos no utilizan el mito en el fondo como una explicación racional de las cosas. El mito entendido como un fenómeno sobrenatural, un fenómeno sobrehumano, que puede ser explicado por anticuarios, por Varrón, puede ser explicado, pero ya no entendido literalmente, yo diría, como para entender una explicación racional. Los griegos y los romanos estaban conscientes que la historia era hecha por los hombres, era una historia humanista, como decía claramente Collingwood. Esa idea de la historia teocrática, de la historia mítica, hay que dejarla de lado. Hay que dejarla de lado, y de alguna manera las características, la historia es hecha por el hombre, es el hacedor, la historia es el actor y el autor. Ahora, ¿qué sucede? El tema que por lo que usted me ha dicho, de un cometa en el año 44 a.C., justo en el momento en que muere Julio César. Bueno, usted me está hablando de un fenómeno sobrenatural, de un fenómeno natural sobrenatural, que era normal que fuera registrado, diríamos, por la historiografía romana. Yo me acuerdo haber leído un texto años atrás, en el momento mismo de la muerte, entre comillas, de Jesucristo, teóricamente el 33 después de Cristo, donde hubo un estudio que se nubló, etc. Yo creo que ese trabajo que usted quiere hacer, que por cierto es tan válido como cualquiera de los que hemos mencionado, usted tendría ¿cuál sería, digamos, lo que yo podría como sugerirle? Primero, tratar de hacer un catastro de todos los historiadores, obviamente posteriores al 44, que hablen sobre el fenómeno, ¿me entiende? Porque Polibio no va a hablar sobre ese tema, o Salustio, que ya estaban todos muertos, no existían. Tienen que ser todos historiadores posteriores a ese fenómeno. Y muy importante también los anticuaristas, personas dedicadas a las costumbres. Por ejemplo, podría ser los hechos memorables de Valerio Máximo, los hechos memorables de Valerio Máximo de la época, que podría a lo mejor, ¿no es cierto?, explicar ahí algunos fenómenos que corresponden a ese periodo. Si esto aparece después en historiadores, ¿no es cierto?, como en Dioscasio, en Tácito, en Amiano Marcelino, en historiadores, y ahí usted tiene que ver la diferencia. Ahora, el problema que usted quiere investigar, ¿cuál es? Porque una cosa es el fenómeno sobrenatural de ese fenómeno, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el problema de su investigación? Perdone que le pregunte porque es interesante verlo. O sea, ¿cuál es la pregunta que usted te quiere hacer para tratar ese tema? ¿Qué es lo que cambió en la historia? Porque César no murió por eso, César no cambió la República, el imperio por ese fenómeno. ¿Qué es lo que usted quiere perseguir estudiando ese fenómeno, que es totalmente válido? Sí, cómo el cometa, cómo se interpretó el cometa, quién fue el agente mayoritario que generó la interpretación del cometa. Y mi tesis es que más que Augusto, es el propio pueblo el que fuerza la interpretación del cometa tomando una tradición anterior
y generando nuevos significados. Entonces, mi línea va por ahí para poder explicar o cómo contribuye a la régimen político que se estaba conformando, que era el Principado. Entonces, cómo el cometa influye y cómo su interpretación influye de alguna manera en esa conformación política, más o menos. Está perfecto, no, ahora me queda claro. Sí, sí, no, me parece bien, muy interesante, sí, está muy bien. Y tendría que tratar de ver ahí los dos temas, tanto de los historiadores como estos anticuistas que pueden dedicar a trabajar el tema. Revise alguna obra de Luciano de Samosata, se perdieron, pero Luciano de Samosata va a ser uno de los primeros también que va a trabajar todo el tema de lo que podríamos llamar esta historia que desarrolló después Isaac Asimov, esta historia un poco así lunar, científica, de Marte, de los marcianos, ¿no es cierto?, espacial. A lo mejor puede que aparezca algo de él ahí también, de ese cometa que haya quedado registrado, ¿no es cierto?, y que se haya explicado. Yo no sé si en Suetonio, en la vida de los 12 Césares, el César habla ahí sobre el cometa, lo menciona, por ejemplo. Sí, menciona lo que ocurrió. Hay varios historiadores, sí. Ya. Entonces, es importante que usted tiene que hacer, como se dice, hoy día las nuevas generaciones hablan de el barrido, tiene que barrer con todas las fuentes y que no se le puede, en este caso, quedar ninguna fuente afuera, ninguna. Las fuentes directas, ¿no es cierto?, en este caso, primarias o secundarias, que hablen sobre el fenómeno. Interesante, ¿sí? Gracias, profesor. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda? Tengo una pregunta. Paulo. Saludos de aquí al profesor Boncore, al profesor Bancarari, mucho gusto tenerlo aquí nuevamente. Un gusto nuevamente, exacto. Lo hemos visto en otras actividades también, virtuales también. Saludo también al director del instituto, al señor decano, que están aquí también conectados. Bueno, solamente me pareció una excelente exposición y creo que ese relevar, bueno, me tocó mucho, obviamente, relevar la idea de Tucídides como historiador que ha permeado y que ha inspirado a la mayoría de las corrientes geográficas, tanto griegas como romanas. Yo quisiera también hacer una señalar que también podemos decir que se sigue prolongando, incluso se va un poco de las manos de la historia, toda vez que ahora con el conflicto mundial entre China y Estados Unidos se habla de la trampa de Tucídides, ¿no? De hecho, hace poco, en una entrevista, hace 2 días atrás, el presidente Lagos hablaba de ese fenómeno mundial en que para evitar el conflicto finalmente se busca llegar a una especie de acuerdo, ¿no? Cuando una civilización pierde peso y la otra gana peso. Entonces, interesante, ¿cómo se podría decir que finalmente la historiografía griega, inclusive como padre de la historia, no solamente sigue influyendo todavía en los estudios históricos, historiográficos, también en la ciencia política actualmente ¿no? Y sigue siendo un fenómeno para estudiar la diplomacia, en las escuelas de diplomacia no se puede entender estudiar una carrera diplomática sin haber leído el discurso fúnebre de Pericles, el diálogo de Melio, todo aquello en el cual se explica cómo funcionan los estados, cómo funciona la política, un tema que estoy estudiando ahora, que es el estasis, la guerra civil, la revolución, que aparece en Tucídides fuertemente y que va a permear también la historia de cómo, en ese sentido, podría haber, ¿no? Y difiero un poco con usted la idea del ciclo, pero el ciclo no en la historia, sino el ciclo de los procesos políticos, porque ahí sí que hay un elemento cíclico. Y él cree que van a volver a cometer los mismos errores en el futuro, y por eso él enseña a la élite de su momento a cómo evitar caer en la estasis, en la guerra civil, en fin. Entonces, por ahí creo que hay una excelente aproximación que es muy actual y agradezco sus palabras, simplemente, no quiero decir más. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Efectivamente, el caso de Tucídides, que usted lo trabajó muy bien, es clave y es paradigmático para entender. Solamente por lo que hemos podido conversar, es para que los estudiantes se puedan dar cuenta, ya lo dijo Pablo, un poco la vigencia de los estudios clásicos, efectivamente. O sea, cómo lo clásico es algo que no es lejano a nosotros, que no es exótico, sino que nos pertenece, que está cada vez presente. Y como decía Ítalo Calvino, ¿no es cierto?,
por qué leer a los clásicos, porque hay que volver a releerlo, a trabajarlo, y bueno, y ahí está un poco la esencia, la sustancia. Tenemos que ahora ir retroalimentándolo y transformándolo, etcétera, etcétera. Bueno. No sé si alguien iba a preguntar algo. No, sí, yo, pero dale, Igor, tú no vas primero, dale. Ya, una pregunta súper cortita, porque había escuchado una mención sobre lo que estamos relatando sobre el paso de la República al Imperio como antecedente de lo que después entenderíamos por globalización, y quería saber si es que hay como algún acontecimiento que marque el paso, por ejemplo, del Orbis Romanum al Orbis Terrarum, de un ciudadano como más centrado en la cualidad específica a este ciudadano global, que después aparecen algunos relatos sobre el romano, o los romanos. Es un gran tema, Igor, lo que tú planteas, muy amplio, pero por el tiempo y para ser muy corto y preciso. Ya a partir de Octavio Augusto, en el cambio de siglo, cambio de milenio, de todo, piense que Octavio Augusto gobierna entre el 31 a.C. al 14 después de Cristo, es el emperador romano que más gobernó 45 años de toda la historia romana. Ahí se produce efectivamente ese cambio de paradigma, no solamente de la República del Imperio, sino que ese cambio de paradigma donde los propios romanos se dieron cuenta de que el concepto, la idea, la expresión imperium, en latín, que tiene muchas connotaciones, imperium, poder, magistratura, gobierno, imperio, significa que Roma ya ha conquistado el mundo. De hecho, en la propia Res Gesta Divie Gusti, ¿no es cierto?, en la memoria que escribió el propio historiador, el propio Augusto, considera de que había conquistado el mundo. Ahora, ese mundo de aquella época, visto, y como yo he tratado de estudiarlo en comparación con la globalización actual, en el sentido de que la historia normalmente se estudia, la gente cree, del pasado al presente, pero también del presente al pasado. Eso es algo obvio, no solamente del pasado al presente, sino que de este presente al pasado. Si nosotros hoy día vivimos, para bien o mal, un sistema globalizador, ¿hubo algo similar en el mundo antiguo? Sí, algo hubo en Alejandro Magno, que es un antecedente, pero sí claramente en Roma, porque para Roma las fuentes de la época hablaban del Orbis Romanus, el Orbis Terrarum, y ese Orbis Romanus o Terrarum era la ecúmene romana, la tierra habitada por Roma, de acuerdo a la concepción, a la ideología y a la propaganda imperial de ellos. Ese ecúmene romano era el mundo que ellos habitaban. Si bien es cierto que más allá del Rin y el Danubio estaban los germanos, más allá del Tigre y el Éufrates estaban, ¿no es cierto?, los partos, y más allá estaba la India, la China. Los romanos sabían perfectamente, pero para el mundo de ellos era ese mundo del Mediterráneo. Entonces, con esa concepción ellos concibieron claramente que dominaban el mundo. Y esto hay miles de fuentes, Igor, cientos de fuentes escritas. Hay una imagen de una moneda muy bonita de Octavio, el futuro Augusto, dominando el mundo. Es como que hoy día viéramos, ¿no es cierto?, y siempre lo he dicho yo, a Vidal o a el Niño Maravilla, ¿cómo se llama el Niño Maravilla? Sánchez dominando la pelota de fútbol. Encima, ¿no es cierto?, dominando la... ¿Qué significa? Es una imagen muy violenta, muy fuerte. Yo domino el mundo. Así que eso está bien estudiado y, digamos, y es concreto a partir de ese momento. De Augusto en adelante, Roma domina el mundo. Muchas gracias, profesor. Juan. Sí. O Muñoz, ¿quién iba a hacer una pregunta? ¿Alguien pensó? Yo, Nelson. Sí. Profesor, ¿cómo está? Un gusto. Mire, quería en primer lugar agradecerle la exposición porque me aclaró varios mitos que uno tiene respecto a la historiografía romana y principalmente porque en alguna medida en el trabajo de investigación, y es la pregunta que yo le quiero plantear también, evidencia también que existía o que demuestra, ¿verdad?, un cierto grado de correspondencia entre las formas de hacer historia y las experiencias sociales del tiempo. En alguna medida en el mundo que usted está estudiando. Hipótesis que a mí, yo estoy haciendo un trabajo similar, pero desde la historia del presente, ¿verdad?, con los historiadores, justamente desde mi perspectiva no existe correspondencia entre la experiencia social y las formas de hacer historia, y por eso a lo mejor que tenemos todos estos problemas
que es lo que hablaba el profesor Raúl al principio. Me gustaría saber una cuestión más metodológica, profesor, ¿de qué manera usted pudo visualizar lo que en el punto 5 y el punto 6, que es el tema de la historia como continuidad? ¿Cómo usted la pudo observar? Porque usted mismo lo señalaba, la falta de fuente, la falta de acceso a temas testimoniales, y cómo también pudo también identificar una cuestión que tiene que ver con los sentidos de hacer historia. Tiene que ver con lo que usted llama los propósitos de hacer historia, la historia como experiencia. ¿De qué manera usted hoy día, en 2020, perdón, pudo visualizar esas perspectivas que son tan profundas dentro de la historiografía? A ver, Igor es tu nombre. No, Nelson. Nelson. Bueno, también una pregunta muy importante y de largo alcance. A ver, partiendo por lo primero, lo que tú decías en relación con el tiempo, con las condiciones de vida del momento del historiador. Yo creo mucho, ya todo se ha dicho, sí, yo creo mucho lo que dijo ese gran historiador suizo-alemán Jacobo Burckhardt, quien hacia finales del siglo XIX, comienzo del XX, pero sobre todo habló sobre un libro precioso que tiene reflexiones sobre la historia universal. Un libro antiquísimo, reflexiones sobre la historia universal. Y él plantea, entre otras cosas, ahí que cada generación escribe su propia historia. O sea, a veces la historia está en relación con el presente, está en relación con la generación, está en relación con los temas relevantes del momento, y por eso que los argumentos pueden ir cambiando, pueden ir variando, pero son siempre similares. Lo original está en el tema, en buscar nuevas aproximaciones, nuevos temas. Entonces, yo creo que es clave en esa primicia. Yo diría que cada generación escribe su propia historia y es válida. No tiene por qué la generación posterior desacreditar la anterior. Recuerda, somos hijos o no, en hombros de gigantes. Somos niños en hombros de gigantes. O sea, todo ya fue creado con antelación. Entonces hay que tener respeto justamente por la historiografía. Las formas de hacer historia. Tema también precioso. Y aquí hay insignes historiadores como Raúl, ¿no es cierto?, como el profesor Estrada, está Pepe Marín, está Pablo, etcétera, etcétera. Vi que estaba Ricardo Iglesias también, bueno, todos los colegas y amigos. Yo creo que la forma de hacer historia depende mucho cómo uno concibe la historia. Si usted me pregunta a mí, defíname la historia, cómo yo la entiendo, no podría a lo mejor definirla, porque la puedo definir de distintas maneras. Siempre he creído que la historia es la forma intelectual que cada uno de nosotros se presenta un problema en la cabeza y que trata de responderlo o desarrollarlo. Es una pregunta. Entonces, la historia puede ser historia cultural, una historia social, una historia económica, una historia jurídica, una historia local, una historia monográfica. El profesor, ya yo decía, y muy interesante, el profesor Estrada trabaja los temas de la migración, un tema precioso, maravilloso, el tema de desplazamiento de las personas, la movilidad. Bueno, pero esto no es un problema de los europeos que llegaron en el siglo XIX, comienzo del XX, o los italianos que llegaron a Valparaíso, a Talcahuano o a Buenos Aires. También el tema migratorio en el mundo clásico, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo circulaba la gente, cómo se movía. Entonces, yo creo que las preguntas que ustedes tienen que hacerse, justamente en su doctorado, en las tesis, eso es, ¿cómo yo entiendo esa forma, ese ejercicio intelectual que yo planteo en el interior, ¿no es cierto?, en mi cerebro, y que tengo que formular un problema, tengo que tener un trabajo, una organización de la fuente, un trabajo de la fuente, sistematizarlo y finalmente, ¿no es cierto?, escribirlo. Eso es, yo creo que eso es Nelson, es la capacidad, es la forma en que cada uno va concibiendo la historia, y por eso que creo yo que definiciones de historia hay como cuántas personas se dedican a estudiar la historia. Es imposible definir la historia de esta manera. Hay cosas que son claras. La historia se trabaja con pregunta y respuesta. La historia se trabaja con un método de trabajo. La historia tiene que tener una hipótesis. La historia tiene que tener objetivos. Hay un método científico. Pero decir que esta es la mejor forma de concebir la historia, distinta hasta ahora, no. Eso va a depender del trabajo y del tema que uno pueda claramente elegir. Y si usted va a trabajar tal tema en su doctorado, el único consejo que yo le puedo decir es que trabájelo de la mejor manera. Usted recuerde, va a ser autor, viene de autoritas. Usted es el autor, usted es el que más sabe sobre ese tema. Más que su profesor guía. Debería ser más que su profesor guía. Porque usted es el autor, usted es el que lo escribió, usted tiene autoridad. No autoridad en el golpear, en la potestad del imperio, sino que es la autoridad del conocimiento. Pero eso es clave, ¿qué cosa?
estudiar, 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 ir a la fuente. No que en el examen el profesor le diga, mire, usted no consultó esta fuente, no consultó este autor. Tratar de abarcar todo el séquito de lo que es el trabajo. Insisto, ¿no es cierto? Momigliano, la historia avanza con pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Muchas gracias, Alejandro. En honor al tiempo podemos hacer una última pregunta. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, yo creo entonces, que por honor al tiempo. ¿Perdón? No, que digo que por honor al tiempo yo creo que está... No, sí. Bueno, entonces daríamos por finalizada la lección de hoy. Les agradezco, por supuesto, a los profesores que están presentes, que hayan asistido. A los estudiantes no se los agradezco porque es parte del oficio de ser un futuro doctor, pero celebro que estén presentes. Y a nuestro conferencista, por supuesto, mis especiales agradecimientos. Yo quisiera, Raúl, muy cortito solamente agradecer esta posibilidad, aunque sea virtual, que hemos tenido. Yo he estado, como he dicho, en reiteradas ocasiones en la Católica Valparaíso, la siento una universidad muy cercana, es muy afín a la universidad nuestra, la Universidad de Concepción. Hay muchos amigos, hemos tenido muchos amigos entre las dos universidades, el caso del profesor Estrada, ¿no es cierto?, con Leonardo Macei, por mencionar a uno solo. Y hay una vinculación muy, muy clara, tanto el profesor Estrada como Pepe, Raúl, han estado muchas veces también en Concepción, entonces yo me siento muy grato cuando Raúl me invitó y espero poder seguir viéndolo, ya sea en otra clase o en algún examen efectivamente de grado, así que también para mí ha sido muy grato haber visto a los colegas, los amigos y a los estudiantes, que está muy bien, estudiantes de doctorado, pero preocupados de estos temas que les puede servir, como hemos dicho, para sus investigaciones propias. Así que gracias, Raúl, y muy grato todo. Muchas gracias, Alejandro, por venir y un abrazo, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias, Baldomero. Gracias. Bueno, un saludo a todos, cuídense y hasta aquí llegamos. Tú tendrías que cerrar porque tú convocaste. Perfecto. Gracias a todos. Cuidarse, efectivamente. Chao, gracias. Cualquier cosa que los alumnos quieran, cualquier cosa me escriben, ¿eh? Me pueden escribir cualquier duda, cualquier cosa, no hay problema. Gracias. Chao, chao.